Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Belisario de la Mata y en esta oportunidad te quiero hablar de la programación funcional. En un video anterior te hablé lo que correspondía a la programación orientada a objetos. Te dejo un link por si te interesa saber al respecto. Cuando hablamos de la programación funcional, debes saber que en los lenguajes de programación, en muchos existen desde hace tiempo. Pero en Java, la programación funcional, digamos que se introdujo cuando nació la versión 8 de Java, el JDK8. En este se introdujo lo que corresponde a las interfaces funcionales, las lambdas, los streams. Son varios términos y en este video te voy a hablar sobre ellos. Entonces, empecemos por lo básico. ¿Qué es la programación funcional? Entonces, tenemos que saber lo siguiente. Es una forma de escribir código de forma declarativa. Entonces, hagamos una pausa en este momento. ¿Cómo así declarativa? Tienes que saber que en los lenguajes de programación, digamos que en las formas de programar, existe una forma imperativa y existe, digamos que una forma declarativa. La forma imperativa es normalmente cuando tú colocas el paso a paso de qué se tiene que realizar. Paso a paso. La forma declarativa, de cierta forma, estás diciendo cuál es el propósito, qué quieres obtener, pero hay algunas cosas que no haces. Puedes pensar que la forma declarativa se respalda de algunas funciones existentes. Eso es bueno que lo tengan en cuenta. Entonces, nosotros especificamos qué se desea hacer en lugar de tratar con el estado de los objetos. Y digamos que en Java y en muchos lenguajes de programación tiene una facilidad para el manejo de expresiones que se hagan en bucles, que serían los famosos streams. Vamos a profundizar sobre esto más adelante. Y aparte, se utilizan las expresiones lambda para escribir el código. Posiblemente en este momento aún no te queda claro, pero vamos a ir poco a poco aterrizándolo. Continuemos. Pero entonces, ¿qué es una expresión lambda? Es un bloque de código que puede ser pasado a algún método. Un bloque de código. Ese bloque de código, ¿qué sucede? Tiene parámetros y un cuerpo como los métodos, pero no tiene un nombre como tal. No tiene un nombre. A menudo lo llamamos lambda de forma abreviada, pero en realidad serían expresiones lambda. La sintaxis es la siguiente. Evidenciemos, tenemos tal vez un parámetro, tenemos una flecha, algún cuerpo, tenemos una segunda forma que sería colocar el tipo de dato, el nombre de la variable, alguna flecha y el bloque de código. En este momento no lo voy a profundizar mucho esta sintaxis porque nos vamos a ir al código en el cual vamos a hacer la respectiva equivalencia. Antes, quiero que sepas algo. Para nosotros trabajar con las expresiones lambda, en realidad esto debe ser equivalente a una interfaz funcional. Otro término, ¿cómo así interfaz funcional? Una interfaz funcional es una interfaz que solamente tiene un método abstracto. Es decir, que solamente tiene un método en el cual es necesario su implementación. Entonces, de cierta forma, la expresión lambda, cuando se utiliza en el lenguaje de programación, se deduce qué es lo que tiene que ser llamado o qué es lo que tiene que ser invocado. En este momento nos vamos al código y vamos a evidenciar cada una de las situaciones que te acabé de mencionar. Entonces, nos vamos a nuestro ID de preferencia y evidenciamos el código. En el código tengo lo siguiente. Tengo una clase persona que tiene nombres, apellidos y tiene una edad. Le tengo sobrescrito el método toString con el objetivo de hacer una visualización rápida. En nuestra clase principal tengo lo siguiente. Tengo una lista de personas, aquí evidenciamos que tengo 2, 4, 6, 8 personas, en el cual le tengo inicializado, digamos que sus nombres, apellidos y una edad aleatoria que le coloque a cada uno. Entonces, vamos a tener los dos enfoques. Vamos a hacer algunas funciones, algunos procesos rápidos y evidenciamos cómo lo haríamos desde un punto de vista, desde la programación imperativa estructurada y cómo lo haríamos desde una programación declarativa funcional. Nos solicitan lo siguiente. Dime cuántas personas son mayores a 20 años. Entonces, quiero explicarte cómo nosotros normalmente lo hacemos desde una programación imperativa estructurada. Será lo siguiente. Lo primero, ok, tengo que recorrer las personas. Entonces hacemos lo siguiente, declaramos un for each, recorremos las personas. Después de eso decimos, si esa persona, su edad es mayor, por ejemplo, mayor o igual a 20 años, entonces vamos a hacer un contador sencillo
número de personas, por ejemplo, y con esa variable vamos a ir contando cuántas personas tienen una edad mayor o igual a 20 años. Número de personas más. ¿Y qué hacemos acá al final? Vamos a decir, ok, vamos a mostrar número de personas y concatenamos acá el valor, número de personas. Esto posiblemente ya lo haya realizado demasiado. Esto es una variable contadora. Si no sabes de variables contadoras, te dejo acá un enlace en el cual hablo sobre las variables contadoras y acumuladoras. En este caso, si yo le hago una ejecución al programa, ¿qué evidencio? Shift F6 y miremos, tenemos acá un título, imperativa estructurada, número de personas 5. Ya sabemos que son 5 personas que fueron mayor o igual a 20 años. 25, 30, 28, 32, 5 personas. Esto de una forma muy clásica. Ajá, pero Belisario, entonces, ¿a dónde viene esto de la programación funcional? Esta forma muy declarativa. Entonces, evidenciamos lo siguiente. Tenemos que apoyarnos de funciones que ya existan. Esto es una de las consideraciones a tener en cuenta. En Java 8 surgió el manejo de string. El string es una secuencia de elementos. Es decir, que eso que nosotros utilizamos con un ciclo, normalmente para recorrer, ya existe una función, un método que lo hace. Y la forma de obtener el acceso a dicho método es, por ejemplo, en una lista, es diciendo, por favor, dame la secuencia de elementos. Y eso se hace de la siguiente forma. Se toma la lista y se le dice, dame la secuencia de elementos, es decir, string. Eso tiene una secuencia de elementos ¿de qué tipo? Del mismo tipo que esté contenido en la lista. En este caso es del tipo persona. Entonces nosotros decimos, aquí tenemos la secuencia de elementos. Pero esa secuencia de elementos solamente quiero saber aquellos que son mayores o iguales a 20 años. Ok, voy a filtrarlo. Voy a filtrarlo. Y para filtrarlo, yo voy a decir que la persona, si es mayor o igual de 20 años, entonces se tiene en cuenta. Y luego de eso, hago un conteo de cuántas personas fueron filtradas. ¿Esto qué me devuelve? Me devuelve un número de personas. Y yo puedo decir por acá abajo, número de personas y lo visualizo. Shift F6 y evidenciemos imperativa estructurada, número de personas 5, declarativa funcional, número de personas 5. Pero ¿cómo así? Entonces puede que en este momento tenga muchas dudas. Esto que acabamos de hacer es lo que más se acostumbra, digamos que, a ejecutar actualmente cuando trabajamos con listas, hacemos filtros y demás. Tomamos la lista, obtenemos la secuencia de elementos, le aplicamos una serie de filtros o de transformaciones y luego aplicamos un método final. En este caso, ¿qué hicimos? Tomamos la secuencia de elementos, le aplicamos el filtro y luego contamos la cantidad de elementos que fueron filtrados. Pero esto que está aquí nos debe interesar. Es la expresión lambda. Pero ¿por qué pudimos colocar una expresión lambda ahí? Ten en cuenta lo que te voy a decir. Este filtro evidenciamos que requiere un predicado. Un predicado es una función que recibe un objeto y nosotros podemos especificar si ese objeto cumple con alguna condición. Y en este punto que estamos diciendo, si el objeto cumple con la condición que es mayor o igual a 20 años, entonces tenlo en cuenta en el filtro. Y ya después de eso, cuenta todo lo que pasaron el filtro. Entonces evidenciamos que estamos aplicando una programación muy declarativa porque existen funciones que de cierta forma generalizan lo que queremos hacer. Cogemos la lista de personas, hacemos la secuencia de elementos, filtramos cada uno de los elementos con alguna condición y luego contamos la cantidad de elementos que pasaron la condición. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en este punto, no, pero yo quiero ir mostrando las personas que van cumpliendo la condición. Ok. En una programación muy imperativa estructurada, nosotros podríamos decir, ok, yo voy a hacer un system.out.print. Vamos a mostrar la persona que se va cumpliendo. Shift F6 y ejecutamos. Y aquí evidenciamos cada una de las personas que van cumpliendo la condición. Pero ¿cómo lo hacemos desde una programación muy declarativa? Yo digo lo siguiente.
tomo la secuencia de elementos, filtro, y a medida que voy filtrando, entonces voy mostrando el elemento. Y esto se hace con el pick. Con el pick podemos saber cada uno de los elementos que están dentro de dicho filtro. Entonces yo puedo decir, por favor, muéstrame ese elemento, muéstramelo en pantalla. Y miren que se evidencia la secuencia. Personas, tomamos la secuencia de elementos, lo filtramos con alguna condición, le aplicamos después la visualización en pantalla y después de todo eso lo contamos. Si nosotros ejecutamos esto que evidenciamos Shift F6 y evidenciemos totalmente igual. No hay ninguna diferencia. ¿La diferencia cuál es? La forma como lo estamos escribiendo. Ajá, Belisario, pero ¿cuál fue esta que colocaste acá? Esto que coloqué aquí, miren que si yo verifico la documentación, esto requiere un consumer. ¿Qué es un consumer? Es una interfaz funcional que recibe un parámetro. Y ese parámetro, nosotros miramos qué hacemos con él. Y en este punto que estoy utilizando yo, estoy utilizando una visualización rápida del elemento. Este 2 puntos se los voy a explicar en otro video, pero es la forma de pasar métodos por inferencia en el que al final Java sabe qué es lo que tiene que hacer con ese método basado en la interfaz funcional. Es un tema muy, pero muy interesante, pero no quiero profundizar mucho en este punto. Dejaré un nuevo video para hablar al respecto. Entonces, esto es la forma como normalmente nosotros realizamos la equivalencia de una programación imperativa estructurada a una programación declarativa funcional. ¿Basado en qué? Normalmente a nivel de Java y de muchos lenguajes de programación, se da mucho uso cuando existen listas, recorridos, en el cual el recorrido no lo hacemos nosotros, sino que de cierta forma ya existe alguna equivalencia, que en este momento serían los streams. Con los streams podemos tener esa secuencia de elementos a recorrer. Con los filtros podemos especificar una condición para tener en cuenta en cada uno de esos elementos que se encuentran en la lista, y existen muchas operaciones que nosotros podemos aplicar a esa secuencia de elementos. Eso es todo en este video. Si tienes cualquier duda, puedes dejarla en la sección de los comentarios. Estoy totalmente atento a cualquier inquietud que ustedes tengan. Dale like al video si te ha gustado, compártelo si es así, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en un próximo video. Bye bye.